Hola, queridos alumnos, buenas tardes, bienvenidos. Por favor, vamos activando las cámaras para poder dar inicio a las clases de hoy, lunes 20 de diciembre de 2021. Por favor, las cámaras, activémoslas. Estudiante que no activa su cámara será sacado de la sesión de clases, por favor. Bien. Vamos, Catherine, Belén, Boris. Bien, 9 estudiantes apenas. Parece ser que se sienten con confianza en que, como ya tienen 8 y algo, van a pasar el semestre. Bueno, no se confíen mucho. ¿Sí? Por favor, no se me confíen. A ver si... Belén, por favor, escríbase un mensajito indicando que todos los alumnos que vayan ingresando, que ya de hecho van ingresando atrasados, activen su cámara, caso contrario serán sacados de la misma, ¿no? Bien, vamos a ver en esta clase sobre la misma unidad 2, en la que se está hablando sobre el estándar para la dirección de proyectos, y vamos a hablar en este momento en el grupo de procesos de planificación de los proyectos. Es decir, cuando yo planifico para la ejecución del proyecto, necesito saber ciertos procesos que son importantes. Ciertos procesos que son importantes. Bien, veamos entonces. Normalmente yo necesito saber cuál es mi plan, ¿sí? Necesito saber cuál es mi plan. Es llamado PDP, ¿de acuerdo? Ese plan no es más que una hoja de ruta, no es más que una hoja de ruta, no es más que una guía, no es más que un mapa, pero ese mapa, esa guía, yo la debo tener planificada. Pueden hacerlo por etapas, pueden hacerlo por actividades, aquí como lo vemos en la presentación. En este caso es del proyecto de IoT, uno de los proyectos que manejamos de investigación. Lo he planificado por etapas, hay ciertas actividades y miren que las actividades se las van listando de forma secuencial. En este caso está planificado para el 2020 y 2021 y lo tenemos por trimestres. Y también tengo los participantes de esas actividades. En ese proyecto yo necesito establecer qué hacer, qué voy a hacer, qué actividades voy a desarrollar, cuándo las debo desarrollar. En este caso, esas 5 actividades yo las tengo planteadas en el primer trimestre del 2020. ¿Por quién deben hacerse las tareas del proyecto? ¿Por quién deben hacerse las tareas del proyecto? En este caso, las tareas del proyecto ya las tengo tipificadas ahí en el gráfico, y además dice que es un documento que me va a servir como base, es un documento que me va a servir como base para determinar qué es lo que voy a hacer en el proyecto. Bien. Normalmente en la práctica siempre lo hacemos de una manera como, no sé, desordenada. Decimos, bueno, en el camino se arreglan las cargas. Pues realmente, si van a trabajar de esa forma, que en el camino se arreglan las cargas, lo van a hacer de una manera empírica. Profesionalmente es como se recomienda, que elaboren una hoja de ruta. Bien. Esa hoja de ruta establecida, entonces, va a determinar que yo determine o establezca o delimite, el alcance de mi proyecto, ¿sí? Determine el alcance de mi proyecto, por lo menos considerando 6 aspectos. Por lo menos considerando 6 aspectos. Bien, esos aspectos a considerar, una de ellas, como lo indica, es establecer la planificación de ese alcance, es decir, hasta dónde va a llegar mi proyecto. Segundo, yo necesito recopilar los requisitos del usuario. A ver, ¿qué es lo que él necesita? Si él necesita una aplicación móvil, yo le tengo que decir su aplicación móvil tecnológicamente en cuanto a hardware
necesito que cumpla los siguientes requisitos. Y preguntarle a él, ¿para qué quiere ese software? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Para qué necesita el software? ¿Sí? Empezamos a crear luego una estructura de desglose de trabajo, es decir, una especie de hoja de ruta como las que acabamos de presentar, llamada EDT. Luego revisamos y validamos, y en el momento que empiezo a ejecutar, tengo que ir controlando el alcance. No puedo determinar así una presentación aislada. Bien, ¿qué más necesito conocer del alcance? Necesito saber, necesito tener claro la definición del alcance. Voy a generar un producto al final, voy a generar un servicio, puede ser un software, puede ser un soporte técnico, puede ser un diseño. Es decir, ¿qué es lo que el cliente quiere? Debo vincularlo en un documento. Puede ser un acta, podría ser el contrato, entre otras cosas. ¿Qué se quiere? ¿Qué se pretende con ese alcance? Con el alcance pretendemos demostrar, de acuerdo a las expectativas del cliente, de todos los interesados, asegurarnos que lo que yo voy a entregarle al final, que termine mi contrato, esté acorde con lo que él quiere, con sus requisitos. Para esto, yo necesito realizar ciertos trabajos previos. Necesito conocer el plan de gestión del alcance. Necesito conocer cómo es el contrato, cómo es el acta. Necesito saber con qué requisitos o con qué recursos cuenta el cliente, entre otras cosas, para saber si lo que voy a desarrollar es válido o no es válido. También es importante saber quién va a ser el responsable técnico del proyecto. ¿Quién va a ser el responsable técnico del proyecto? Aplicando el criterio SMART. SMART inteligente, es decir, que sea específico, que sea medible, que lo pueda archivar, es decir, que tener un sistema que facilite de toda la operación, toda la usabilidad, que sea ajustado a la realidad y que tenga un tiempo determinado. Ese es el criterio SMART. Sin embargo, yo necesito establecer el alcance. Si le digo al cliente, a ver, usted necesita un software, podemos nosotros especificar aplicación móvil, una aplicación móvil. ¿Para qué es la aplicación móvil? Para deliveries de comida rápida. Deliveries de comida rápida. Esa aplicación móvil la quiero para Android o para iOS o para ambas. Tengo que poner todos los detalles, ¿sí? Es decir, yo necesito saber cuáles son los objetivos, de mi cliente, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué le voy a entregar? ¿Cuánto le va a costar? Lo tengo que configurar, tendré que generar una capacitación a los usuarios, al administrador, etc. Bien, una vez que hacemos eso, yo necesitaré empezar a recopilar los requisitos. Ya el cliente me dijo que era lo que quería y yo tengo que empezar a gestionar los requerimientos del cliente y los requerimientos de nosotros como proyectistas, como técnicos que estamos brindando el servicio. Entonces, identificamos las necesidades del cliente. ¿Qué necesita el cliente? 2, vamos obteniendo la información y la vamos analizando a ver si está acorde con lo que el cliente necesita. 3, relacionamos a ver si el alcance está definido. 4, una vez que hemos definido el alcance, ahora vamos a definir los requerimientos. Vamos a hacer las pruebas de esos requerimientos y finalizamos con probabilidades, con posibilidades de alternativas de cambios que en algún momento yo podría estar
que en algún momento yo podría estar estableciendo las necesidades de ese cliente, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que se requiere dentro del proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo que se requiere dentro del proyecto? Y entonces, en ese momento, tenemos que tener claro, y miren que estoy poniéndole la visión bastante clara en la explicación de la clase. Bien, quiero hacer un alto de la explicación. Quiero que tengan bastante claro, que observen con claridad, que ustedes no solamente deben actuar como técnicos, ustedes tienen que actuar como ingenieros, no pueden actuar como operadores y necesitan saber todos estos procesos. ¿Que por qué no se lo dijeron en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto nivel? Por eso están teniendo la asignatura en este momento, porque lo que primero hicieron es consolidar los conocimientos técnicos para que después los vayan a entrenar. Es decir, acuérdense de Karate Kid. Primero les enseñaron, vaya trapee, vaya limpie ventanas, vaya trapee piso, vaya pinte paredes. Cuando él ya quería entrar directamente al combate, luego se lo llevan a la playa, le enseña algunos trucos, etc. Entonces, posteriormente ya ahora sí fueron a entrenar como debería hacerse. Más o menos lo que estamos haciendo con ustedes, o lo que estoy haciendo con la asignatura, y lo que el programa curricular lo tiene contemplado para que ustedes vayan amoldándose a cómo es la realidad profesional, en este caso, con el enfoque del PMBOK. Cuando empezamos a recopilar requisitos, es importante que ustedes conozcan ciertos consejos útiles, ¿sí? Ciertos consejos útiles. Es importante llegar a un buen acuerdo con el cliente. Ese buen acuerdo, ustedes lo tienen que poner en el documento del contrato, entre otras cosas. Acta de negociación, qué sé yo. No olvidar considerar los criterios de todos los involucrados o llamados stakeholders. Escúchelo. Esos usuarios informantes son claves. Son absolutamente claves. 3. No definir de una sola vez los requisitos. ¿Sí? No los definas totalmente. Sean cautos. 4. Identificar adecuadamente a todos los informantes claves. Es probable que uno de los informantes claves no le vaya a dar toda la información. Y 5, si no lo quiere hacer de forma manual, aplique un software de gestión. Aplique un software de gestión de proyectos. Luego definimos el alcance. La definición del alcance dice que es aquello que el proyecto debe entregar para conseguir sus objetivos. Cuentan con unas especificaciones técnicas, sabemos cuáles son los entregables y además qué debe hacerse para completar el proyecto. Es decir, debo conseguir una aceptación total del alcance. Mire, no estoy todavía desarrollando, estoy en la parte estratégica previa al diseño incluso. Bien, ¿qué hay que considerar? 6 aspectos al menos, 6 aspectos. Establecer el plazo. Por favor, pregunten o investiguen cuál es el plazo que tienen para poder ustedes desarrollar el proyecto. 2, estudiar y establecer los objetivos. A ver, ¿cómo saco los objetivos? Los saco una vez que he identificado el problema. 3, distribuyo los recursos. ¿Cómo distribuyo los recursos? Es decir, todo el presupuesto, todo el material que tenemos, necesito distribuirlo de tal manera que me alcance para poder finalizar el proyecto. 4, establecer el presupuesto, es decir, cuál va a ser el costo del proyecto. 5, el proyecto o los proyectos van a generarme o a presentarme limitaciones. Y para ello yo debo identificar los cambios probables que me encuentre dentro del proyecto. Los cambios probables del proyecto.
Bien, si hay preguntas, por favor, la pueden escribir a través del chat. La pueden escribir a través del chat. A veces entendemos mal lo que el cliente dice y para eso, ese alcance del proyecto, yo tengo que empezarlo a determinar con las actividades de la estructura de desglose de las tareas. Es decir, yo necesito establecer cuál es el trabajo de ingeniería que tengo que realizar. Tengo que aclarar, convencerme cuál es el alcance y cómo lo voy a desarrollar. Es decir, la estructura de los proyectos me va a permitir generar un producto, en la que va a tener su descripción. Acuérdense que cuando compran algo tienen un papelito, un catálogo, y dice descripción del producto, o en el mismo cartón, dice. Y ahí les explica en qué consiste. Y con eso nosotros ya tenemos claro lo que es el alcance del proyecto. Para determinar el alcance del proyecto hay algunos métodos técnicos que me permiten describir, ¿sí? Dos de ellos, por ejemplo, que estoy presentando aquí, suena como chistoso, pero son técnicas que me permiten establecer mejoras del alcance del proyecto. Uno de ellos es el llamado flor de loto, es decir, coger cartillas de diferentes colores y ponerle ciertas codificaciones, ¿sí? Y la otra es la metodología de 6 hombres para pensar. Es decir, yo les voy poniendo sombreritos de colores, ¿sí? Dependiendo si son hechos y datos, si tengo que hacer seguimientos a través de la intuición, si detecto peligro o dificultades, riesgo, sombrero negro, si el proyecto tiene beneficios, color amarillo, si el proyecto genera la facilidad de uso, la facilidad de diseño, de desarrollo, color azul, y si es creatividad, de color verde. Entonces, son las metodologías que se recomienda para establecer el alcance del proyecto. Tenemos que crear la estructura de desarrollo de las tareas en español o en inglés WWBS. ¿Sí? Dice que esta estructura de desglose del proyecto es una herramienta que me permite utilizar para definir y gestionar los entregables del producto. Si yo voy a desarrollar una aplicación móvil Android, entonces en macro yo tengo levantamiento de los requerimientos, tengo el diseño, la etapa de factibilidad y viabilidad. En esa etapa de factibilidad y viabilidad yo ya tengo que determinar costos, tiempos, herramientas, lenguaje, base de datos seleccionada, etcétera. Desarrollo, tengo la implantación, capacitación, pruebas, ajustes y entrega para operación final. Miren, es desglosado, en este caso, de un proyecto de desarrollo. Me permite generar un control de esos paquetes de trabajo. Esos paquetes de trabajo son considerados elementos, es decir, todo la recopilación de información es un paquete de trabajo, todo el diseño es un paquete de trabajo, todo el desarrollo, entre otras cosas. Pero necesito crear actividades de soporte, es decir, que me permitan, sin salirme del presupuesto y del cronograma, me permitan poder ir haciendo ajustes. Que a medida que voy desarrollando o voy inclusive haciendo ciertas corridas de protocolo, puedo medir, puedo darme cuenta si hay que hacer ajustes o no. Y de sobremanera, los proyectos tienen que ser flexibles, es decir, que me den opciones de mejoras. Estas tareas en los proyectos de TI deben definirse, deben ser fáciles de calcular, específicos y precisos. Sí. Es importante que las actividades cumplan con estos requerimientos. ¿Cómo creo la estructura de detalle de las tareas? ¿Sí? Primero tengo que enumerar los entregables. ¿Sí?
al cliente le voy a entregar una aplicación móvil, pero quien me va a ir controlando porque me van a ir pagando por fases, entonces yo necesito darme cuenta que voy a entregarle un diseño, un presupuesto, un cronograma, voy a entregarle un desarrollo, unas pruebas, una capacitación, entre otras cosas. Tengo que desglosar cada entregable en componentes separados. El diseño, ya ustedes saben cuáles son las fases de diseño, pero no desglosarla tan fina, porque si no se me va a hacer más extenso el análisis. Cuarto, tengo que identificar las dependencias. ¿Qué significa las dependencias? Saber las actividades anteriores y las actividades que tocarán después. Las dependencias que ustedes tengan que identificarla tienen que ser asignadas a los paquetes de trabajo, ¿sí? En ese caso, ustedes, como les decía, tienen o deben tener claro todas las actividades, qué van a hacer, y no estar parado, a ver, ya terminé esta tarea y ahora ¿qué hago? La verdad que no sé qué hacer. No había pensado en eso y nos quedamos parados. Ustedes ya deben saber toda la hoja de ruta de las actividades, no estar improvisando ni dudando. Bien, ahí tenemos varios ejemplos de cómo desglosar. Yo les recomiendo, si lo hacemos manualmente, identifiquen el proyecto. Se me ocurre entregable 1, diseño, entregable 2, desarrollo, entregable 3, entrega, recepción con todos los ajustes y capacitación y las tareas de cada una. Si lo hacemos a través de un software, en este caso, el software Primavera, que es prácticamente el rival a nivel de software del Project, lo puedo hacer de manera también rápida. Entonces, puedo crear esa estructura analítica del proyecto. Una vez que ya hice no solo mi cronograma, sino cómo voy a ir paso a paso para desarrollar el proyecto de TI, entonces también necesito revisar de manera adecuada el cronograma. Una cosa es saber el paso a paso y ahora saber qué tiempo me voy a demorar. Eso implica que yo necesito poner todas las actividades. Cuando realizamos el cronograma, ¿qué nos damos cuenta? Que alguna actividad me hace falta. Es importante darse cuenta en el cronograma que alguna actividad que vaya a desarrollar le hace falta porque esa actividad tiene un costo. Si ustedes omiten esa actividad, implica que el presupuesto también les va a quedar corto. Bien, para eso necesito realizar al menos 6 pasos. Primero, determinar un plan de acción definiendo las actividades en donde tengo que identificar todas las acciones y relacionarla con los entregables como una base para considerar las estimaciones de tiempo y de costos. Y segundo, ya se me empieza a determinar un plan de costos que globalmente va a estar presupuestado en un presupuesto. Segundo, establecer los hitos de trabajo, hitos de control, de tal forma que nosotros podamos secuenciar las actividades, identificando las mismas y hay que documentarlas. Tengo que relacionar las actividades si tienen coherencia lógica, como lo dice allí, para establecer qué actividad debo hacer antes, qué actividad debo hacer después, o si hay actividades que pueden realizarse de manera simultánea y si el tiempo me lo permite. 3. Si ya tengo el presupuesto, entonces empiezo a determinar los recursos y los costos directos, es decir, qué materiales, qué maquinarias, entre otras cosas. Y de esta forma empiezo a estimar los recursos de las actividades, ¿sí? De cada tipo y las cantidades, ya sean materiales, personas, equipo básico, equipo pesado, suministros, y no olvidarse de los proveedores. 4. Tengo que empezar a ver los rendimientos a través de la cantidad de desempeño para determinar la duración de actividades en escenarios normales o ideales
o en escenarios complicados. En este momento, tengo que trabajar con aproximación de tiempos de trabajo, lo relaciono con el alcance y empiezo a ver los rendimientos. Si la máquina incluso está en buen estado, si tengo todo el material necesario para realizar el trabajo. Con esto, yo empiezo a establecer mi cronograma, ¿sí? Lo desarrollo en base al análisis de las actividades desglosadas en la estructura de las tareas, dándole un orden lógico, cuánto me va a durar, qué requisitos de recursos necesita y cuáles serían las probables restricciones que tenga. Y finalizamos finalizamos controlando el cronograma. Yo necesito realizar un monitoreo y evaluación de manera periódica. Debo saber el estado del proyecto, cuáles son sus avances físicos y por qué no el avance financiero. Si es que han existido cambios o necesito hacer reprogramaciones. ¿Cómo me repercute idealmente esta situación de la planificación del cronograma? Planificar el cronograma realmente no es difícil. Lamentablemente, a veces cogemos cronogramas de proyectos ya realizados y solamente copiamos y pegamos. ¿Sí? Y solamente copiamos y pegamos. Bien, para el efecto, tengamos presente que siempre los proyectos podrían sufrir variaciones en el contexto de trabajo. No es lo mismo trabajar en invierno que trabajar en verano. No es lo mismo trabajar en un área urbana con el Internet que trabajar en un área rural con Internet, en un área aislada. No es lo mismo. ¿Sí? Se necesita realizar o desarrollar procedimientos de la gestión del cronograma, considerando o partiendo del plan que éste se inicie, identifique los trabajos de acuerdo a los tiempos programados y también de la programación de recursos, y con eso tengo que hacer reportes. ¿Qué más necesito para planificar el cronograma? Bien. Si nosotros deberemos hacer una interacción de la planificación de esa gestión del cronograma, entonces tengo que empezar o partir de los paquetes de trabajo. Perdón. Partiendo de una definición de actividades. Necesito tener claro, o sea, no puedo estar suponiendo o no puedo estar queriendo sobreentender. Deben estar claras las cosas. Secuencie las actividades. Empiece a generar los diagramas de red. Empiece a darse cuenta cuáles son sus rutas críticas y holguras. Es decir, cuáles son las actividades o la cadena de actividades que los tiempos no tienen holguras, que los tiempos están justos. Y es la que debo ponerle mayor atención, estimando los recursos de las actividades, la duración de las actividades, e inmediatamente empiezo a generar informes de desempeño. Con esto desarrollamos el cronograma y al final también lo controlamos. Para definir las actividades, necesito saber la definición. Dice que es la identificación de las acciones que se deben llevar a cabo para conseguir el entregable del producto. Pues bien, tenemos una línea base con requerimientos iniciales en donde el PMO comprueba el progreso del proyecto. El PMO es el gerente, el superintendente de obra, como quieran llamarle. Luego se empieza a hacer una descomposición de las actividades del proyecto y de acuerdo a eso determinamos la red, es decir, la ruta del proyecto, no estoy diciendo ruta crítica, en donde se empieza a generar el estudio económico de esa parte del proyecto, viendo las precedencias y secuencias de las actividades y finalizamos con la planificación gradual del mismo. Una cosa es correr y otra cosa es saber por qué voy a correr, a dónde voy a correr y a dónde me llevará esa acción de correr. Pues bien, ahí tenemos un proyecto, o mejor dicho, una definición de actividades en la que tengo 6 hitos,
un hito llamado requerimientos, un hito llamado análisis, un hito llamado diseño, desarrollo, implementación, pruebas, entrega, recepción y cierre. En los requerimientos yo tengo las actividades definidas, son 3. En los análisis tenemos 2 actividades. En el diseño tengo 6 actividades. En el desarrollo 6 actividades. En la implementación 4 actividades. Y en la entrega-recepción 3 actividades. Pueden observar, y esto es claro, las actividades se describen o empiezan describiéndose con un verbo en infinitivo, terminados en ar, ir. Determinar, analizar, diseñar, desarrollar, investigar, documentar, etc. Entonces, aquí tienen, mire, ve, requerimiento 1, actividades 1. Requerimiento 2, o línea base 2, actividades de esa línea base 2, y así sucesivamente. ¿Qué más necesito para definir las actividades? Pues bueno, de acuerdo a la autoría de Saturno, de P. Saturno, de Pablo Saturno, se ha hecho cierta modificación a este esquema lógico para el diseño de actividades de calidad, porque yo necesito que mi proyecto empiece o termine su producto con calidad, pero dependiendo de las actividades que tenga que realizar. Defino los objetivos y resultados esperados, es lógico. Ya percibí o detecté cuál era el problema, y en base al problema ahora yo tengo que establecer una situación mejorada, positiva, y cuál va a ser el producto o el medio que necesito para obtener ese objetivo. Tengo que identificar los receptores del servicio, es decir, quiénes van a ser los usuarios, cuáles son sus necesidades o expectativas. Entonces, empiezo a definir las actividades y las tareas a realizar, no sin antes considerando ciertos requisitos y normas de calidad que ellos requieren, de acuerdo a lo que se evidencia en base a ese plan piloto, que es el inicio, que poco a poco va mejorándose el desempeño, para finalmente definir los procesos y qué métodos implementar en base a un control con indicadores de monitoreo y con estándares. ¿Cómo secuenciamos las actividades? Pues es sentido común. Si ustedes son ingenieros en sistemas o van a ser ingenieros en sistemas, saben cuáles son las secuencias de un desarrollo de una aplicación. Si ustedes van a realizar un cableado estructurado de infraestructura de internet, saben cuál es el proceso de secuencia de actividades. Si ustedes son carpinteros para hacer una mesa, saben cuál es la secuencia que deben correrse para hacer una mesa. Si ustedes son albañiles y quieren poner una pared, saben cuáles son las actividades que necesito para ejecutar esa pared. Entonces, deben coger una lista de actividades compuesta por las actividades y los paquetes de planificación. ¿Sí? No necesito por qué estarme inventando. Es más, no se ponga a inventar porque el cliente lo va a conocer, por mucho que no sepa cómo hacerlo. Me refiero al software, pero sabe lo que él va a pedirle para que le traiga el software. Este debe tener un propósito y partir con una información requerida, cuáles son los instrumentos o técnicos que usted va a aplicar para desarrollar o procesar esa información y al final qué es lo que va a entregar. Es decir, la información requerida me determina el alcance del proyecto, los instrumentos o técnicas me van a permitir establecer las dependencias de las actividades y los productos o resultantes van a estar generados a través de la secuencia de macroactividades en un diagrama de red del proyecto. Es decir, yo necesito saber los antecedentes de mi proyecto. Necesito saber los antecedentes de mi proyecto. Los instrumentos me van a permitir guiar y los productos resultantes ya me generan una consecuencia, es decir, ya al final, bueno, ¿qué logramos? Por lo tanto, su propósito es identificar y describir parámetros de cualquier dependencia o secuencia, pero al final del producto resultante. Entonces, tomemos eso en consideración. La definición de la secuencia de las actividades siempre es importante establecer cuál actividad que es antes, cuál es después, predecesora, sucesora, ¿sí? Es decir, actividades inicio-fin, actividades fin-fin, es decir,
que una vez o empieza, o ambas finalizan, perdón, al mismo tiempo. Ambas finalizan al mismo tiempo. Actividades inicio-inicio, ambas actividades inician al mismo tiempo. Actividades con desfase. La primera actividad empieza antes que la segunda actividad X tiempo. Si hacemos con un diagrama de REC esa aplicación de actividades predecesoras o sucesoras, yo necesito saber el inicio de mi proyecto, ¿sí? En este caso, de acuerdo a este diagrama, yo tengo todo este camino en rojo, toda esa ruta en rojo, y eso me va a implicar en que será esa mi ruta crítica. Eso me va a implicar en que esta será mi producto, perdón, mi ruta crítica, ¿sí? Entonces, es importante que vayamos analizando esto. No, ustedes no solamente se van a encontrar con el cliente. Ahora miren, el profesor le dice, necesito un proyecto, una aplicación. En el próximo semestre les van a decir su trabajo de titulación es este. Personalmente yo les digo, necesito un cronograma para saber qué van a hacer y para saber controlar. En la parte práctica de su ejercicio profesional, ya el cliente no solamente les va a decir, quiero que me haga un software, ¿sabe qué? ¿Cuál es el cronograma o cuál es el tiempo que va a demorarse y cuál es el presupuesto? Cuando acá el profesor simplemente les dice, a ver, para fines del segundo parcial, necesito que me den la aplicación. Es lo que empezamos dentro de la parte teórica, hablemos así, dentro de la universidad. Pero ya en la parte profesional el cliente nos va a pedir todo, simplemente nos va a decir, quiero una aplicación móvil, páseme presupuesto, cronogramas, especificaciones técnicas, etc. Así que pilas. ¿Cómo empezar a establecer la duración de las actividades? ¿Cómo estimo la duración de las actividades? Bien, aquí yo parto de las licitaciones. Normalmente las licitaciones te ponen unas especificaciones técnicas o términos de referencia que lo primordial o lo inicial es qué quieren o cuál es el objeto del proyecto, cuál es el costo y cuál es el costo referencial y cuál es el tiempo o plazo. Bien. Tiempo o plazo. Muchas veces ese plazo que ponen para las licitaciones, entre comillas, que a veces lo consideran contratos emergentes, la verdad que no tienen ni pie ni cabeza porque no han estimado los procesos de desarrollo de las actividades y ponen tiempos que no, técnicamente no son los reales. ¿Sí? Y yo necesito estimar esa duración de las actividades en este caso. Bien, entonces empezamos a partir de cuánto me va a durar cada actividad, identificando los periodos de trabajo de acuerdo al horario. Si bien es cierto que los contratos me dicen días calendarios, implicaría que yo tendría que trabajar las 24 horas de lunes a domingo, toda la semana. Pero por cuestiones de costos y por cuestiones de que así estamos acostumbrados a trabajar, empezamos a trabajar solo de lunes a viernes y sábado mediodía. Hay empresas, conozco Hidalgo, por ejemplo, Hidalgo les trabaja hasta los domingos, mediodía, todas las semanas, incluso desde las 5 de la mañana empieza el trabajo de ellos, desde el campamento que se empiezan a organizar. Empresas constructoras internacionales que también conozco, también tienen ese régimen de trabajo. Lógico está que te mantienen al obrero 3 semanas bajo ese régimen y una semana salen con asueto o con descanso. Para determinar la duración de cada actividad deben utilizar varios factores. Entre ellas, saber el alcance del proyecto, cuáles son los recursos con que usted cuenta, qué cantidad y cuál es el plazo. Estos estimados de duración no incluyen ningún retraso, sin embargo, deben incluirse con alguna indicación de rango de resultados posibles, es decir, con ciertos escenarios conservadores o ciertos escenarios pesimistas.
Para ello, aunque normalmente ya la experiencia dice, a ver, el desbroce, por ejemplo, de X terreno, normalmente ponle un mes, 30 días. Por favor, vean el área que tienen que limpiar, qué cantidad, cuál es el rendimiento de cada maquinaria, si esa maquinaria está en buen estado. Estimen que esa maquinaria se puede dañar, estimen que puede haber algún accidente, entre otras cosas. Vean los tiempos muertos que pueda tener el operador por falta de combustible o cualquier otra situación. Hay muchas formas técnicas de estimar la duración de buceo experto. Yo sé que probablemente ya cada uno sabe en qué tiempo se formateó una máquina, pero no está por demás que empiece a hacer validaciones con ciertas fórmulas, ¿sí? Es decir, yo necesito tener una estimación con un margen aproximado del 95% y con 5% de error. De tal manera que yo puedo establecer, en este caso, un tiempo optimista, que todo va a salir rápido, un tiempo pesimista, ¿sí? Que probablemente haya problemas, o el tiempo más probable. Pero realmente siempre vamos a tener una duración esperada, que no es ni la más probable, ni la optimista, ni la pesimista. Esa duración esperada es igual al tiempo de la duración optimista, 4 veces la duración más probable, más la pesimista dividido por 6. De tal manera que yo puedo sacar una desviación estándar y o varianza de mis tiempos. Y o varianza de mis tiempos. En tal sentido que en forma optimista yo puedo tener en un 99%, en forma conservadora un 95% o en forma pesimista un 68%. Es decir, si yo parto de aquí, de mi rango mínimo de 20 días, por ejemplo, ¿sí? Probablemente voy a demorarme 21 o probablemente voy a demorarme 23.5. Lo mismo en el tiempo de duración pesimista, entre otras cosas. Son cálculos estadísticos ya probados de tal manera que mi media del 50% en la parte optimista, considerando los valores de 20, 25, 26 y 35, me establecieron en base a la fórmula establecida y que tiene su lógica. Pero ya me aseguro, yo le puedo poner ya una fórmula en Excel, ingreso datos y automáticamente se me puede dar esa duración esperada, que es lo más lógico. ¿Cómo tendrían que preparar en este caso los términos de referencia y determinar el cronograma? Esa determinación de actividades, en este caso, yo tengo un ejemplo que si se ha determinado en un tiempo optimista, si se ha determinado un tiempo optimista de 4 días, en un tiempo probable de 7 días y un tiempo pesimista de 16 días. Bien, yo ingreso en la ecuación que ya nosotros conocemos, ya vimos, como duración esperada, de tal forma que voy a tener una varianza de 4 días, ¿sí? Una varianza de 4 días. En este caso, el tiempo optimista 4 días, el tiempo más probable 7 días y el tiempo pesimista 16 días. Y en realidad el cálculo de la duración esperada fue 8. ¿Sí? Fue 8 y eso implica que podría demorarme 8 más 4, 12 días o 8 menos 4, 4 días. Es decir, estoy dentro de ese rango para poder cumplir y que los tiempos que yo puedo recuperar son ganancias. Los tiempos que me puedo demorar en exceso me van a generar pérdidas. Bien, ¿cómo más podemos determinar la duración o estimar la duración de las actividades? Aquí ya lo vimos, simplemente estoy haciendo una especie de resumen estadístico de que existe un 99.73% de probabilidad de que la duración de esa actividad esté comprendida con una media de más o menos 3 de una desviación estándar, ¿sí? Es decir, ese es lo que yo puedo tener como resultado. Existe un 95.46% de probabilidad de que la duración de esa actividad esté comprendida entre la media más o menos 2 de duración estándar.
¿sí? A medida que se vaya poniendo más complejo o más difícil, o tener un 68.26% de probabilidad con una duración, con una desviación de más o menos 1. Es decir, este gráfico estadístico son parámetros en la que yo sí puedo demostrar el por qué razón me estoy demorando o por qué razón no me estoy demorando. Bien. Para estimar las actividades en base a lo que hemos mencionado en la anterioridad, es decir, yo tengo 14 días, ¿sí? Esos 14 días, de la cual estoy determinando la desviación de 2 días, acá de 4 días o de 6 días, entonces implicaría que yo puedo realizar mi trabajo entre 2 y 14 días, puedo realizar mi trabajo entre 4 y 14 y 12 días, o puedo realizar mi trabajo entre 6 y 10 días. No se la compliquen y digan, bueno, me voy por el caso más bajo, entre 6 y 10 días, cuando a la final lo puedo hacer en el primer escenario de un 99.73%. Pese a que me puedo demorar más días, pero también podría hacer en menos días. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Bien. Veamos ahora, vamos a ver ahora cómo desarrollamos el cronograma. Bien. Vamos a dejar solo hasta la parte explicativa para después ver los ejemplos. El cronograma, yo necesito definir los plazos y además necesito saber el aprovechamiento máximo de los recursos. Para esto, el cronograma yo tengo que elaborarlo, tengo que interpretarlo, tengo que ver la eficiencia y la practicidad del mismo. Necesito saber cómo elaborar un cronograma de actividades y que además es básico en la vida cotidiana del ejercicio profesional. Miren, no lo digo yo, lo dice la ciencia conceptual. Es básico cotidianamente. Significa que no debe ser nada nuevo para nosotros. También lo es saber leer e interpretar, es decir, no solamente ya hice, interprételo, a ver, explíquemelo. Necesito saber que mi personal pueda manejar. En los cronogramas el tiempo es oro y además dice que el tiempo es oro en los cronogramas y en el cronograma de actividades es de platino. Para ser un gestor de proyectos seguramente tendremos que estar de acuerdo con esta frase, ¿verdad? Los dejo para la reflexión. Además que ya sabemos que para elaborar cualquier tipo de proyecto tenemos que valorar muchos factores de los que ya hemos mencionado, como la eficiencia, la elaboración, la interpretación y la practicidad. Bien. Hay muchas formas de hacer cronogramas, muchas formas de hacer cronogramas. Lo puedo hacer con un diagrama PER, lo puedo hacer con el diagrama CPM o con la carta Gantt. ¿Sí? La carta Gantt es el número 1, que yo lo hago en un hojito de Excel o en Project. En Project tengo la opción de pasar de esa carta a una red PER, entre otras cosas. Normalmente, la metodología 1 con la metodología 2 lo encontramos directamente en el Project. No es necesario hacerlo 2 veces. Pero sí es importante saber realizarlo de forma manual. ¿Cómo se realiza un cronograma? Primero, recopilamos la información fundamental, definimos las tareas, vemos las secuencias y determinamos la secuencia de la misma, establecemos tiempos y los recursos a distribuir por las tareas. Bien, vamos a quedar allí. Igual ustedes tienen esta información. La próxima clase ya vamos a entrar a ver cómo se hace la red de actividades, cómo se realiza la red de actividades, y de esa manera realizar las actividades y tener ya más claro cierto dominio de la gestión de proyectos en el campo de los cronogramas.
Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Belén, no te olvides de la asistencia. Sí, Hay sí estoy marcando 17 las estudiantes. asistencias, ingeniero. Ya, gracias. Solo hay 17 estudiantes. Reitero, se están confiando mucho. No hay nuevas oportunidades ni me estén enviando padrinos. Simplemente mis fundamentos estará, pero ¿cómo va a aprobar la asignatura si no asiste a clases? ¿Sí? Eso lo estoy tomando muy en cuenta y ya lo vimos que lo tomé en cuenta con algunos de los estudiantes en el momento que estaba dando los promedios. Bien. Y lamento mucho que tengamos que iniciar la clase con 4 o 6 estudiantes. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. Gracias de mi parte. Yo creo que sí nos volvemos a ver el día jueves, Dios mediante, vísperas de Navidad. Midamos bien los tiempos, luego tendrán una semana prácticamente de vacaciones, no se olviden las tareas, no se olviden que deben cumplir con sus responsabilidades. De mi parte, que tengan una linda tarde, gracias, un abrazo, hasta pronto, pasen bien. Gracias, ingeniero. Ok, chaito.